La iglesia constantemente está en construcción. Y esa es la temática que hoy vamos a estar tratando, una iglesia en construcción. No una iglesia que ya está terminada. Cuando me refiero a iglesia, que creo que ya lo hemos aprendido y masticado bastante. Cuando me refiero a iglesia, nos referimos a todos nosotros como cuerpo de Cristo. A nosotros como parte de esos que han sido lavados y comprados con la sangre de Jesús. No me refiero a la estructura, no me refiero al local, me refiero a las personas que son las que verdaderamente constituyen la iglesia del Señor. La iglesia. Aquella que Jesús inició, con la que está comprometido en seguir edificando. Aquella que sigue en construcción. Y que nada ni nadie ha destruido ni la podrá destruir. Nada va a poder destruir la iglesia del Señor. Y suena esta declaración como algo muy serio y con mucha seguridad. Y la verdad es que sí. Claro que estoy seguro y debemos estar seguros porque nuestra certeza descansa en la promesa del fundador, el edificador de la iglesia, Jesús, que dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18. No habrá nadie, no habrá principado, potestad, hombre, mujer que destruya, dañe la iglesia. Posiblemente la pueda herir, posiblemente la pueda maltratar, pero nunca la va a destruir. Y no me estoy refiriendo a una edificación, a una construcción, pues esa sí se puede destruir de manera fácil. Pero la iglesia del Señor Jesucristo sigue su curso a lo largo de la historia. Cuando uno mira la historia de la iglesia, puede verificar que hubieron muchas persecuciones en contra de la iglesia y que actualmente también hay persecuciones en contra de la iglesia. Pero la iglesia, antes por el contrario de disminuirse, ha ido aumentando, ha ido creciendo, ha ido dando a luz hijos e hijas espirituales para la gloria de Dios y para el establecimiento del reino de los cielos. La iglesia sigue en construcción. Nadie la podrá derribar, nadie la podrá destruir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hoy vamos a estar mirando en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, hemos estado ahí viendo algunos versículos en esta carta. Una iglesia muy bien dotada, una iglesia llena de dones, pero una iglesia con muchos problemas. Así como usted y yo, así como nuestra iglesia. Y así como cualquier otra iglesia, está llena de dificultades, problemas y adversidad. En este capítulo 3 que vamos a tratar el día de hoy, Pablo sigue dando argumentos para contrarrestar una actitud que tenían los corintios. ¿Cuál era la actitud que tenían los corintios? Una actitud infantil, una actitud carnal y una actitud divisora. De eso podemos mirar ahí en el capítulo 1, devuélvate una hojita, en el versículo 10 al versículo 13. ¿Qué estaba pasando en esta iglesia? Aquí en esta parte, Pablo muestra la problemática que tenía la iglesia. ¿Cuál era la problemática? Había una división interna. Y el asunto era de que esa división era interna y ellos permanecían dentro de la iglesia. La división consistía ¿en qué? En que cada uno tenía un partido político. Yo soy de la derecha, yo soy del Centro Democrático, yo soy de la Alianza Verde, yo soy de... Cada uno tenía un partido, ¿cierto? Unos decían que eran de Pablo. Estos miembros de la comunidad de Corintios tenían preferencia por algunos líderes, declarándose ellos mismos como posesión de estos líderes. Ellos mismos eran los que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Imagínense esa discusión que había interna. No, es que a mí me predicó Pablo, me predicó el gran apóstol de... A mí me predicó Apolo, él sabe, pero no tanto así como... Y esa división, esa problemática había dentro de la iglesia los corintios. Estaban allí
permanecían en la iglesia local de Corintios, pero tenían esta problemática. Y Pablo tiene que confrontarlos y decirles, ustedes no son nuestros, porque ninguno de nosotros hemos muerto por ustedes. Ustedes tienen que mirar a Cristo. Cristo no está dividido. Cristo es uno solo. La iglesia tenía este problema y Pablo quiere resolver esta situación. No, Pablo no está diciendo, Dios sabrá cómo hace con estas personas, con estos hermanos de Corintios. No. Pablo toma cartas en el asunto para resolver esta problemática que se está presentando ahí. Entonces, él va a continuar esta premisa de resolver este problema en el capítulo 3. Va a continuar apuntando al mismo tema para resolver la situación que se está presentando. Leemos el versículo 1 al 5 del capítulo 3 de 1 Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces Pablo no deja solo el problema para resolverlo en el primer capítulo, sino que en el tercer capítulo sigue tratando de apuntar al mismo tema para decirle a los corintios, ya dejen de estar divididos, pensando que por la predicación de algunos de los líderes, ustedes le pertenecen a los líderes. Ustedes y yo somos ovejas del Señor y le pertenecemos al pastor de pastores, a Jesucristo. Tenemos un guía, tenemos un liderazgo visible dentro de la iglesia local, pero nuestra vida es una vida que le pertenece al Señor de Señor. Inclusive la vida del que guía, del que lidera, del pastor, de la pastora, de los ancianos, le pertenece al pastor de pastores. Entonces Pablo quiere resolver esta situación en la iglesia. Y es que hay problemas en la iglesia los cuales no podemos hacernos los de la vista gorda. Tenemos que tomar cartas en el asunto, porque está en juego la unidad de la iglesia, está en juego la armonía de la iglesia, está en juego la estabilidad de la iglesia. Pablo no podía dejar esto en un segundo plano. Pablo tenía que tomar cartas en el asunto, porque la iglesia se estaba dividiendo desde adentro. Mañana más tarde lo que iba a suceder era que cada uno iba a salir como seguidor de Pablo, como seguidor de Apolo, como seguidor de Cefa, armando líos, armando un rancho aparte, porque ellos creían que era simplemente que sus vidas le pertenecían a cierto líder. Si Dios tiene a bien así, que nosotros, mi esposo y yo, ya no estemos aquí, la iglesia no se acaba. Porque la iglesia no está fundada sobre San William. La iglesia está fundada sobre Cristo, ¿cierto? Y seguirá siendo iglesia, estemos nosotros, o si Dios desea, no estemos, la iglesia continuará. Porque es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y Pablo no estaba allí. Pero imagínense que ellos creían todavía que ellos tenían que seguir eran las instrucciones de Pablo y no las del líder, la persona que estaba colocada al cargo de la iglesia de Corintios en ese momento. Entonces, este tema es importante para Pablo, por eso trata de resolverlo. Y él dice algo muy impactante. Él lanza una declaración para los corintios que la encontramos en el versículo 5. ¿Cómo se muestra Pablo y el grupo de trabajo que él tenía? ¿Como unos qué? Como unos servidores. Pablo trata de aterrizar a los corintios con esto, diciéndole, no nos pongan en un pedestal, no nos pongan en el lugar que no debemos estar. Somos servidores del Señor. Esa palabra servidores es la palabra que conocemos como diáconos, la palabra que se traduce como servidores,
pero es también la palabra que se utiliza para ministros. Uno mira en el ámbito de gobierno que el presidente tiene sus ministros, tiene personas enfocadas en diferentes tareas y uno ve a esa gente bien elegante. Y esa imagen de ministros del gobierno, de la esfera política, la traemos a veces a los ministros de la iglesia. Y la concepción que el gobierno o que el área política tiene sobre ministro es muy diferente a lo que la Biblia dice. La Biblia habla de que un ministro es un servidor y no necesariamente tiene que estar bien empechado, bien con buena ropa, sino que simplemente es un hombre o una mujer que se ha colocado al servicio de otros y no que se quiere servir a sí mismo. Entonces, en la iglesia hay ministros, hay hombres y mujeres que hacen alguna tarea, pero esos ministros lo que es unos servidores. Yo como pastor lo que soy es un servidor de ustedes. Por eso estoy para servirles, para lo que necesito. Soy un servidor más dentro de la iglesia. Quizás con una asignación que Dios me ha dado, sí, pero es una asignación de servicio. Y a algunos se le ha ido el título a la cabeza pensando que por ser apóstoles, profetas, qué sé yo cuántas cosas, son superiores a los demás. Y Pablo, el apóstol del Señor Jesucristo, dice, somos servidores. No nos vean como la última Coca-Cola del desierto. Véannos como servidores. En el capítulo 4, anótelo allí, él va a decir que somos colaboradores del Señor. Entonces, fíjense, Pablo cómo aterriza el concepto que tenían los corintios acerca de ellos, de Pablo, de Cefas y de Apolo, diciéndole, somos unos servidores. ¿Cuántos son servidores? Amén. No solamente los que se han asignado para la tarea de arreglo del templo, limpieza y recibimiento de las personas, sino que todos, desde la función que hacemos, somos servidores del Señor. Amén. Pablo no se muestra como el dueño de los corintios, no se muestra como el ungido, no se muestra como un ser que está más cerca de Dios que los corintios. Se muestra imitando el ejemplo de su Señor y Maestro, un servidor. Uno como lo fue Jesús, según lo que dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Si alguien es ejemplo de servicio, es nuestro Señor Jesucristo. Si no, cuando esté en el cielo, pregúntele a Pedro y a los demás apóstoles qué se sintió haber sido lavado los pies por Jesús. Un trabajo indignante, un trabajo que era para el criado de la casa, lo hace Jesús como muestra del servicio a los demás. Entonces, Pablo no se presenta como ese todopoderoso, como ese ungido, como ese grande, no. Él se presenta como un servidor del Señor. Cada uno de nosotros, eso es lo que somos, servidores de Cristo. Es allí donde Pablo también, en este mismo versículo, muestra a sus compañeros como eso, como un instrumento de Dios, con una tarea encargada por Dios. Dice el versículo 5, la primera parte y la segunda dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, yo soy un servidor, decía el apóstol Pablo, pero es lo que me encomendó Dios. Lo que Él me encomendó es lo que yo estoy haciendo. Cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo de Cristo como instrumentos que somos. Y la hacemos de acuerdo a lo que Dios nos ha encargado. La tarea que Dios me ha encargado a mí quizás no va a ser la misma que Dios le va a encargar a usted, pero va a complementar la tarea que yo hago. Y la tarea que yo hago va a complementar la suya. Cada uno de nosotros trabajamos para un mismo reino y somos servidores de un mismo Dios. Un comentario en un artículo que se encuentra en una página cristiana llamada Coalición por el Evangelio, escrito por Manuel Elizondo, dice lo siguiente: las iglesias necesitan una multitud de hermanos comprometidos con el servicio y sacrificio, que piensen más en otros y menos en ellos mismos. Lo repito, las iglesias
Necesitan una multitud de hermanos comprometidos con el servicio y sacrificio, que piensen más en otros, y menos en ellos mismos. Ese era el apóstol Pablo y sus compañeros. Un grupo de servidores que estaban pensando en el beneficio, en la estabilidad, en el crecimiento de la iglesia de los Corintios. No estaban pensando en su prestigio, el apóstol Pablo y los demás servidores. No estaban pensando en tener un estatus, ni mucho más, ni mucho menos, sino estaban pensando en servir y ayudar a la iglesia de los Corintios. Amén. En los versículos 6 al 8, Pablo sigue dejando claro esto, que él es un servidor igual que los demás servidores que le rodean. Y reconoce que por más fuerza, tiempo, recursos que se invierta para la obra del Señor, los resultados dependen de Dios. Y eso es chévere. Pablo dice, versículos 6 al 8, lo siguiente: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces Pablo dice, tú te puedes catalogar como un sembrador y el otro como un regador de la palabra, pero al fin y al cabo la recompensa, al fin y al cabo el resultado no depende de nuestro esfuerzo, no depende de nuestro tiempo, depende de Dios. Y eso debe darnos tranquilidad a nosotros. Porque podemos frustrarnos en el hecho de que abrimos tantos hogares de luz y la gente, entonces, usted dedíquese a hacer la tarea. Porque el resultado depende de Dios. Hay que hacer una buena tarea. Hay que hacerla con la autoridad del Señor, con su palabra, pero el resultado depende de quién? De Dios, ¿cierto? Esto es difícil de asimilarlo. El hecho de que los resultados dependan de Dios y no de ti. Si nuestra mente está inundada por los estándares de éxito y triunfo de este sistema, de este mundo, pensarás que siempre debes ganar, pensarás que siempre debes vencer, pensarás que siempre debes avanzar. El mundo te va a gritar esas cosas. Entonces, dentro de la cosmovisión del mundo, que está enmarcada en que tienes que ser un exitoso, que tienes que triunfar, no cabe la idea de que el resultado dependa de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que siempre va a ser producto de nuestro esfuerzo los resultados. Y el mundo piensa en eso. El mundo piensa que tú tienes que ser exitoso y la tarea que tú hagas tienes que hacerla bien para que hayan tantas ventas en la empresa. Pero si la gente está limpia, si la gente no quiere comprar el producto que estoy vendiendo, ¿qué puedo hacer? Pero en la iglesia no es así. En la iglesia el éxito, el triunfo de una tarea depende no de lo mucho que tú hagas o lo poco que hagamos, depende de Dios que da el crecimiento. ¿Amén? Eso lo podemos asimilar de esa manera si entendemos que el propósito de Dios es que simplemente hagamos la tarea, pues los resultados dependen de Él. En Cristo, y quiero que entienda esto, no sea yo malentendido, en Cristo se vale perder, en Cristo se vale fracasar, en Cristo se vale que las cosas no te salgan como pensabas, pero no se vale quedarse en esa condición. ¿Cuántas cosas buenas usted hace o empieza a hacer y en el camino fracasó? No porque usted las inició mal, usted tenía toda la motivación, pero por circunstancias de la vida fracasó. Yo les comentaba de un propósito que tenía y me encaminé a ese propósito, pero las circunstancias en el camino se fueron truncando un poco y me han frenado el propósito. No quiero quedarme allí como que ya perdí, ya fracasé, sino que quiero levantarme. Quiero decirle al Señor: Dios, aquí estoy de nuevo, lo voy a volver a intentar, ayúdame. Esa es nuestra convicción, de que si fracasamos, de que si perdemos, si las cosas no nos salen como planeábamos, podemos levantarnos y decirle al Señor: aquí estoy otra vez, aquí está tu guerrero, aquí está tu guerrero otra vez, dispuesto a empezar nuevamente. Se vale empezar de nuevo, se vale limpiarlo todo y nuevamente reiniciar, se vale fracasar dentro del Señor.
A veces fallamos. Si no, pregúnteselo al profeta Jeremías, que Dios le envía a predicar y ninguno se le convierte. ¡Qué tristeza! Dentro de los estándares de calificación de este mundo, el profeta Jeremías fue un fracaso. Delante de los estándares de efectividad, Jesús fue un fracaso, porque 3 años consecutivos predicando la palabra y solo logró reunir 120 personas en un ranchito alto. Un fracaso. Para los estándares de crecimiento, para los estándares de avance, fracaso. Jesús como que no tenía tacto, porque le seguían 5,000 personas y en un momento le dice a esas personas: ustedes me siguen es porque les estoy gastando la tripa, váyanse, y los echa. Y a los discípulos, a los 12 le dice: ustedes también se quieren ir. Aguanta ahí, Jesús. Parecerá que Jesús no tenía como que tanto tacto, porque es que humanamente, si nos regimos en la tarea que estamos haciendo por los estándares humanos, estaremos forzados a siempre querer avanzar, tener éxito, pero si fracasamos en el momento, en alguna circunstancia, levantarnos y decirle al Señor: aquí estoy nuevamente, vamos para adelante en el nombre del Señor. ¿Cuántos han fracasado? ¿Cuántos han perdido cosas? ¿Cuántas las cosas no le han salido como planeadas? Tiraste el lápiz, contabilizaste y las cosas ¡pum! Llora, sécate las lágrimas, párate y dile: Señor, aquí estoy otra vez, voy para adelante. Perdió a alguien el parcial, el corte no le salió como debía ser, perdió el empleo, vamos para adelante en el nombre de Jesús. Porque esta vida es de luchas, es de batallas, y en el Señor podemos salir más que vencedores. Amén. Entonces Pablo va a decir: no se preocupen, los resultados Dios es quien los da. Yo estoy despreocupado, en un momento estaba preocupado por el avance de la iglesia, pero yo dije: a la luz de la palabra, lo único que nos toca hacer nosotros es la tarea que Dios nos ha encomendado. El resto, Dios lo hará. No voy a estar convenciendo gente, engatusándola, como al salón ahí para a la puerta de otra iglesia. ¿Usted qué va a hacer en esa iglesia? Para acá, para... No. Sanamente hacer la tarea y que el Señor dé el crecimiento. ¿Amén? Amén. Entonces, en esta tarea de edificar la iglesia, Pablo, en el versículo 9, muestra 2 imágenes acerca de qué es la iglesia. Bajo el concepto de Pablo, Pablo muestra 2 imágenes de cómo es la iglesia o qué es la iglesia. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois edificio de Dios. Entonces Pablo trae 2 imágenes, cierto, una imagen desde el área de la agricultura. Dice que la iglesia es un ¿qué? Es un campo, es una rosita. Pablo trae 2 imágenes, ¿cierto? Entonces una del ámbito de la agricultura, dice que la iglesia es un campo, pero también trae otra imagen del mundo de la construcción. Dice que la iglesia es un edificio. Ya la imagen del campo, de la agricultura, ya Pablo habló de eso en los versículos anteriores, porque él dijo que uno es el que siembra la semilla, otro es el que la riega, Dios es el que da el crecimiento. Así que esa imagen de la iglesia como un campo, como un cultivo, como una rosa, ya Pablo la trató. Lo que no había tratado Pablo es la segunda imagen, que la iglesia es un edificio de Dios. Un edificio, ¿cierto? Esa es la imagen, la segunda imagen que Pablo utiliza allí. Esa palabra que se utiliza ahí para edificio, en el griego tiene dos connotaciones. Número 1, se habla de algo que está completo, de una edificación, de una construcción, de algo que está ya terminado, concluido. Pero la segunda parte de la definición de esta palabra habla de algo que está en proceso de construcción. Y esta es la imagen que Pablo va a traer en primera carta a los Corintios, capítulo 3. De la iglesia como un edificio, pero no un edificio que ya está terminado, sino un edificio que está siendo construido día a día. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia local Centro Evangélico.
y esa es la iglesia universal de Cristo alrededor de todo el mundo, todavía se sigue construyendo y edificando la iglesia. La iglesia aún no ha terminado su tarea de construcción. A nosotros nos quedaría bien colocar una cinta allá y colocar iglesia en construcción. Ah, pero yo no veo ninguna columna, yo no veo un plafón. No, es que la iglesia somos nosotros. Nosotros somos los que estamos en construcción. Pablo va a decir en Filipenses capítulo 1, verso 3, el que empezó en vosotros la buena obra, la terminará. No dice el que empezó en vosotros la buena obra ya la terminó, sino que la terminará, Filipenses 1:6, perdón, la terminará hasta el día de Jesucristo. La obra suya, la obra en usted y en mí, aún no ha terminado. Dios todavía sigue trabajando con usted. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Dios sigue tratando todavía con su carácter y mi carácter. Dios sigue tratando todavía con sus rabietas y mis rabietas. Dios sigue tratando con nosotros y a eso le damos gracias a Dios. Porque no nos ha dejado solo como que ve tú cómo te compones, no. Él sigue trabajando con nosotros. Entonces esa es la palabra que se utiliza para edificio. Tiene la connotación de algo que ha sido terminado, pero también de algo que está en constante construcción. Entonces la pregunta aquí crucial, y vamos a ir aterrizando todo esto, es ¿cómo se construye el edificio de Dios? ¿Cómo se construye el edificio? Pregunta a la persona que está solamente con un poquito de agua. ¿Cómo se construye el edificio de Dios? ¿Cómo se construye? Es lo que tenemos que responder a lo largo del texto. Entonces lo primero que se necesita para una construcción es un constructor. Hay unos muñequitos bot ex constructor. ¿Alguno se vio ese muñequito? Sí. Bot ex constructor. Un típico chiquitico ahí. Lo primero que se necesita para una construcción es un constructor. Versículo 10. La primera parte dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. Es la primera parte del versículo. Acá, en la versión Nueva Traducción Viviente, este versículo dice de la siguiente manera. Versículo 10. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Entonces lo primero que se necesita para construir es ¿un qué? Un constructor. Y no cualquier chapotero. Si usted quiere que su casa se le caiga al día siguiente, consiga un baratero. Y Pablo dice, yo como perito arquitecto, yo como un experto en la construcción. Y Pablo, una de las tareas que Pablo tenía era la construcción de tiendas. No, ¿cómo se llamaba la tienda? Era construcción de carpas. Él junto con otros, se encuentra con otros discípulos que también tienen esa misma tarea. Así que Pablo sabe de lo que está hablando. Quizás no en el área de la construcción, utilizando mezclas, bloques que estaban en la antigüedad, pero sí sabe lo que era una buena construcción. Era su negocio. Era su tarea, la tarea que Pablo tenía para ayudarse en el ministerio. Tenía que hacerla bien para que le pudieran recomendar. Entonces Pablo está diciendo, yo soy el constructor, yo soy el arquitecto, el que hizo, pero no es, la alusión al arquitecto no es uno que simplemente está viendo, ajá, Miguel, cae, porque esos son los de ahora, ¿sabes? Que hacen el diseño y ya, no se meten en el asunto. Lo que da la alusión del texto es que no solo era alguien que podía hacer un diseño, sino que alguien que se metía en el cuento. Y paréntesis acá, yo le huyo a que se haga un trabajo físico dentro de la iglesia y que yo esté sentado. Yo me meto en el cuento, así sea que no sepa. Tratar de aprender. Esa es nuestra tarea también. En lo físico, en lo material, si algo se está haciendo para la iglesia,
Yo no debo ser meramente un supervisor, debo ser alguien que ayuda también, y quizás el contratista, el albañil que se contrató para la tarea dirá, le voy a cobrar menos porque usted también tiró 3 veces la paga, pero hizo algo por la construcción. Trajo unos 5 ladrillos, pero hizo algo. Meternos en el asunto. Y damos gracias a Dios por eso. Dios nos sigue ayudando a mantener esa vitalidad para hacer un trabajo físico hay que hacer en la iglesia, en el templo, en el lugar de reunión. Nosotros nos podamos sumar a eso. Entonces lo primero que se necesita es un constructor para el edificio de Dios que es la iglesia. ¿Qué es lo segundo que se necesita? Un fundamento. Usted no tiene fundamento. Se necesita un fundamento. Versículo 10, la segunda parte dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. El versículo 11 dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, número 1, tenemos el constructor, que es el apóstol Pablo, ¿cierto? Número 2, tenemos un fundamento, que es ¿quién? ¿Pablo? ¿Quién es el fundamento según el versículo 11? Jesucristo. Jesucristo es el fundamento del edificio de Dios, que es la iglesia. La iglesia no está fundada sobre un hombre. Miren, hay una discusión absurda sobre Pedro. Ustedes saben que hay un texto en Mateo 16 donde Jesús dice: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces uno se debería hacer la siguiente pregunta, y es: ¿Jesús se estaba refiriendo literalmente a que era Pedro el fundamento de la iglesia? Si Jesús estaba diciendo eso, entonces la iglesia no está fundada sobre Cristo, sino sobre un hombre. Además de eso, si Jesús está dándole una primacía a Pedro como fundamento de la iglesia, ¿dónde quedan los demás apóstoles? Además de eso, si las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ¿a qué iglesia se está refiriendo Jesús? ¿A la iglesia que fundó Pedro? ¿A la iglesia que funda Santiago? ¿Que funda Juan? ¿A qué iglesia? Entonces, en realidad, los estudiosos y los padres de la iglesia, los estudiosos de la antigüedad, han declarado que la iglesia está fundada sobre la declaración que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre este fundamento, sobre Cristo, está edificada la iglesia. La iglesia no puede estar fundada sobre un hombre o sobre una mujer. La iglesia tiene como fundamento a Cristo Jesús. Amén. Y teniendo en cuenta eso, a la iglesia a Cristo como fundamento de la iglesia, en la práctica eso debe verificarse de cuál es el contenido que esa iglesia que está siendo edificada tiene. ¿Son las palabras de Cristo o son palabras de simplemente imaginación de una persona, de un predicador o una predicadora? Yo en estos días hablé con alguien acerca de una predicación donde, de pronto, cuando yo diga los detalles, usted sabrá de pronto quién, no voy a decir no. En la predicación, la persona decía, hola. La persona decía que hubo un brujo que estaba hablando de esa persona y estaba dando, entre comillas, buena referencia acerca de esta persona que predicaba. Pero resulta que en medio de todo ese asunto de la promoción de esta persona como una persona que transmite correctamente la palabra, dijo: ustedes no saben la herramienta tan poderosa que nosotros tenemos como iglesia. Yo siempre que escucho eso, yo digo, o me va a decir la oración, o me va a decir la palabra, o me va a decir el Espíritu Santo. Yo siempre pienso en eso. Entonces decía esta persona: el arma poderosa que tenemos los cristianos es la oración a las 3 de la mañana. De momento, cuando usted escucha eso, usted dice: yo soy el más fracasado entonces, porque a las 3 de la mañana el sueño más sábado. Yo estoy durmiendo a esa hora. Entonces la persona que me muestra el video, yo le digo: no tengo problemas con esta persona.
pero tengo problemas con su enseñanza. Porque a la luz de la Biblia, ¿cómo me justifica esta persona que en realidad la oración de las 3 de la mañana es una oración poderosa? Es decir, que ya estamos enseñando como doctrina de que Dios como que de 1 hora en adelante tiene el teléfono apagado, pero a las 3 de la mañana lo prende para escucharlo. Cuando Pablo va a decir, orad sin cesar, orad en todo tiempo, es decir, que la línea hacia Dios está abierta en cualquier momento. No, lo que pasa es que los espíritus empiezan a moverse a esas horas, los brujos empiezan a hacer, oye, ¿y será que uno tiene que estar en la tarea de estar, de que voy a voltearle el bate de hechizo al brujo a las 3 de la mañana? Duerma tranquilo. Si Dios lo levanta, reprende a orar, hágalo. Pero no enseñar eso como una doctrina. Yo le decía a esta persona, mi problema es que a la luz de la palabra, tú no vas a encontrar el fundamento de esa enseñanza. Jesús oró en ciertos momentos, pero nunca afirmó que debía orarse a una hora específica para tener resultados. Eso no es Biblia. Eso no está acorde a las palabras de Jesús. Y no solo las palabras de Jesús, sino las palabras de los apóstoles también. Alguien me decía una vez, que hacía parte de la iglesia, se congregaba con nosotros en un tiempo, y me dijo también, yo nunca salgo de la casa sin mi arma. Yo le miré para decir que tenía un revólver o alguna cosa. Y yo pensé, ¿cuál es el arma? Le dije a esta persona. Y saca de su bolsillo, de su camisa, un tarrito de aceite. Y le vea. Era la Biblia. Yo pensé que, gloria a Dios, hermano, yo pensé que era la Biblia. Y me decía, yo cuando me siento algo con este poquito de aceite, ya no es Dios, es el aceite. Mire, usted no sabe perdóneme lo que usted no sabe el negocio que se ha hecho con el aceite. Usted no sabe mucho. Hay aceite de todos los colores y para todas las cosas. Si tienes dolor muscular, es el aceite de tal. Si tienes algún problema económico, es el aceite ungido. Entonces uno enfatiza, ¿no, mi hermano? Oremos, busquemos a Dios y siempre estamos como que buscando como que algo más, no habrá algo más. Y es ahí donde los lobos, los ladrones, los salteadores se aprovechan y empiezan a venderle las baratijas espirituales que no hacen absolutamente nada. Una iglesia que promueva que hay poder en el aceite, una iglesia que promueva que hay poder en una imagen ungida, un dibujo que yo hice para reprender los espíritus, es una iglesia cuyo fundamento lo tenía como Cristo, pero como que fue, vamos a cambiar el fundamento, como que algo más necesitamos para poder tener nuestra fe más sólida. Aquí no vamos a vender aceite, aquí no vamos a vender cuadritos ungidos, aquí vamos a enfatizar en que el poder está en el Dios al cual oramos. ¿A qué hora, pastor? A la hora que usted tenga la disponibilidad de orar. De la manera como usted tenga la disponibilidad de orar. Arrodillado, sentado, cruzado, parado, a medio lado, nadar, como usted quiera orar. Porque no es la posición de la oración la que va a doblar el corazón. Ay, mira mi hermano, mi hijo William, cómo está pobre ahí encachuretado. Voy a responderle porque... No. Dios no se mueve por eso. Dios se mueve por un corazón contrito y humillado, que se acerca al... El fundamento que Pablo trae es Cristo. ¿Es bueno arrodillarse? Sí. ¿Es bueno postrarse de alguna u otra manera? Sí. Pero enseñarlo como una doctrina, como una forma de orar, que sí o sí, así es que Dios tiene que responder, es un error. Entonces, como les decía el domingo pasado, aprendan la verdad de Dios para que ningún famoso, ninguna famosa evangélica le vaya a usted meter gato por liebre. Ay, no, es que si fulana que tiene tantos ministerios, que fulano que tiene tanta gente, dice que es así y está próspero, está bendecido, entonces tiene que ser así. No. Dígale a esta persona en el amor de Cristo, a mí nadie me va a someter. Voy a poner un poco, a mí nadie me va a someter, pastor, es que tiene que enseñar a la iglesia que oren a las 3 de la mañana, porque a las 3 de la mañana es que... No. Si Jesús
a través de la escritura me dice, William, usted ha estado equivocado por años. La doctrina de las 3 de la mañana es una doctrina bíblica. Yo renuncio a mi pensamiento y establezco esa oración. 3 de la tarde también el mismo asunto. O sea, yo no sé qué problema hay con las 3. ¿Qué problema hay con las 3? ¿Qué pasa a esa hora? Mire, yo he dormido sabroso a las 3 de la mañana. Yo no he escuchado ni gato ni... Ay, se escucha un gato, vamos a representar el nombre de un gato allá peleando. De cada cosa que usted reciba, usted debe examinarla a la luz de la palabra. Yo no puedo, mis hermanos, y aquí quiero ser un poco flexible, yo no puedo decirle a usted, mis hermanos, a más nadie me escuchen. Escuchen solo a William. Yo no podría hacer eso porque estaría desconociendo los otros miembros e instrumentos del cuerpo de Cristo. Pero sí le pido que si usted escucha a otros, eso que escucha, fundamentelo en la palabra del Señor. Y es que cuando te dicen así, hermanos, una oración que ha dado un resultado para mi vida es la oración de las 3 de la mañana. Esa carita así de angelical se lo conmueve. Y si esa persona ha avanzado, probablemente tiene razón. Pero una vez más, ¿dónde está el fundamento? Ahora bien, si usted lo quiere tener como una disciplina personal, si usted se siente bien, si usted sueño no lo coge a esa hora, ore. Pero no venga un sábado, un domingo, un viernes, les traigo una nueva revelación. Una vez más, y termino con esto. No tengo problemas con esos hermanos y hermanas. Tengo problemas con sus enseñanzas porque no están de acuerdo a las escrituras. Si la palabra, si la enseñanza no está de acuerdo a las escrituras, póngale alerta a eso. Hay gente que se para en un púlpito y habla, y dice, ¿y la Biblia? No hay Biblia. ¿Cuándo la vio? No hay Biblia, no la vio. Simplemente es el pensamiento de esa persona. Como segundo punto, en cuanto a lo que Pablo habla sobre el edificio de Dios, que es la iglesia, Pablo dice, hay un fundamento que es Cristo. Tercero, lo otro que se necesita para que se siga construyendo el edificio de Dios, que es la iglesia, es que otros se involucren en la construcción. No era una cuestión solamente del arquitecto experto de Pablo, sino que otros tenían que sumarse a la construcción de este edificio. El versículo 10 lo dice. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, ¿cierto? Otro sigue encargándose de la tarea de edificación. Entonces, dentro de la iglesia, la construcción de la iglesia se basa en alguien que le inicia, alguien que coloca un fundamento, pero deben haber otras personas que trabajen, que se unan a la tarea de construcción, así como en el tiempo de Nehemías. La imagen más efectiva de esta idea es esta imagen de Nehemías, cómo se involucraron otros en la tarea de construcción. Entonces, usted y yo estamos llamados a eso, a involucrarnos en la construcción de la iglesia, del edificio de Dios. Sin embargo, esa sobreedificación tiene que hacerse con mucho cuidado, lo dice el versículo 10. Cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, pendiente cómo lo vamos a hacer. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica en sí. Entonces, está el fundamento listo, pero ahora, ¿qué le vamos a colocar a ese edificio para seguir construyendo y seguir lejos? El cuarto punto que traigo en base a esta escritura es que también para esa construcción ahora no solo es el arquitecto experto, el fundamento, otros que se involucran, sino con qué vamos a construir, ¿no es cierto? Con qué vamos a hacer el edificio espiritual. Versículo 12, alguien que lo lea. Si sobre este fundamento uno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Gracias, Ana. Si otro pone otro fundamento, sobre este fundamento, alguno colocare oro, plata,
plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca. Hay 6 elementos aquí, pero son 6 elementos que se pueden dividir en 2 grupos. El primero es el oro, la plata y las piedras preciosas como materiales duraderos. Y los segundos son madera, heno, hojarasca, heno, que es paja, hojarasca, que era una especie de caña en aquel entonces. Son elementos que son perecederos. Elementos que se pueden destruir de manera más sencilla. Recuerde usted la imagen de la historia de los 3 cerditos, ¿cierto? El primero construyó ¿con qué? Con paja, que vino el lobo y... El segundo construyó, ese lobo soplaba atrás. El segundo construyó con madera. Y el tercero construyó con ladrillo, con cemento seme, con varillas de Gustavo, con una zapata grande, y el lobo más que quiso no destruyó. Entonces, estos 2 grupos de elementos con los cuales se sigue construyendo el edificio de Dios, que es la iglesia, son elementos duraderos y elementos perecederos, o elementos que se deterioran con el tiempo. Estos elementos duraderos pueden ser las doctrinas y enseñanzas que no son negociables dentro de la iglesia. Son los fundamentos firmes de la iglesia. No podemos negociar que la iglesia está llamada a orar. Eso puede ser un elemento duradero para la iglesia. La iglesia, a lo largo de los tiempos, ha entendido que su deber es orar y clamar a Dios. Eso hace parte de los elementos con los cuales la iglesia se sigue edificando. La palabra del Señor. No puede haber iglesia sin palabra de Dios, porque será simplemente un club social. Será simplemente un lugar en el cual cada quien habla lo que le venga en gana, lo que le parezca. Entonces debemos tener en la iglesia elementos para la construcción que sean elementos duraderos. Pablo va a decir, ahora permanece la esperanza, la fe, el amor y la esperanza. Pero el mayor de estos es el amor. Son 3 cosas que hacen parte también de la edificación de la iglesia: la fe, la esperanza, el amor, como parte de esos elementos para la construcción de la iglesia. No podemos construir la iglesia, centro evangélico, nuestra iglesia local, con elementos que son perecederos. Elementos perecederos como ¿cuáles? Como la ropa. Yo no puedo decir que esta iglesia es de sana doctrina porque aquí las mujeres se visten con un pollero. Esos son elementos perecederos. Esos son elementos a los cuales en ningún momento ayudan a la piedad, ni ayudan a una santidad genuina con Dios. Ahora bien, si usted lo hace de manera personal, gloria sean dadas a Dios. Pero establecerlo como un fundamento bíblico no hace parte ni del oro, ni de la plata, ni de las piedras preciosas, hablar sobre una vestimenta X o Y para la iglesia. Entonces lo que nos interesa es poder construir la iglesia, el edificio de Dios, con materiales que permanecen, con materiales firmes, con doctrinas, con enseñanzas, las cuales lo van a hacer a usted madurar, estar fuerte, crecer espiritualmente. Porque los corintios, al parecer, estaban levantando la iglesia con heno, hojarasca y con madera. Porque Pablo los llama unos niños. Pasaban era peleando, pasaban era discutiendo. Es que Pablo es más grande que unos bebés espirituales. No debemos quedarnos en esa condición de niños espirituales. Debemos crecer cada día. Entonces, ¿como cuánto? Se necesitan materiales para la construcción. Quinto, estamos terminando. Se necesita una evaluación de la construcción. Siempre va a alguien, ¿cierto?, a supervisar. Vamos a ver. No, esto quedó, pues, chapuceado. Ahorita se le caen las paredes. Hay alguien que tiene que evaluar la construcción. Se necesita una evaluación de la construcción, de la tarea que estamos haciendo. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En un mañana, todos aquellos líderes, constructores, arquitectos de las iglesias y aquellos sobreedificadores de la iglesia, estaremos delante del tribunal de Cristo. Y Él nos va a preguntar, ajá, ¿y con qué edificó usted la...? No, yo le decía a la gente que había que orar a las 3 de la mañana, que a las 3 de la mañana es que era que Dios, ese ojalá. No, yo le decía a la gente que tenían que estar, siempre que oraban de rodillas, no, ese ojalá. La obra de cada líder será probada. La obra de cada arquitecto experto, la obra de cada sobreedificador será probada. En aquel día, ¿cuál día? El día en que Cristo llame a cuenta y vaya a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Cristo va a evaluar la tarea que aquellos edificadores hayan hecho para con su iglesia. Para sorpresa de muchos se encontrará, como Jesús dice en Mateo 7, no te conozco. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en... Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos en lengua, en tu nombre profetizamos, sí, pero lo hicieron para exhibirse a ustedes mismos como los grandes. Yo a ese tipo de gente no la conozco, porque yo conozco al humilde, al sencillo, y a ese lo enaltezco. Pablo dice entonces que no solo es trabajar, no solo es usar materiales, sino que tengamos presente que un día nuestra tarea va a ser evaluada. La tarea dentro de la IEC es evaluada por los presidentes de circuito, por los presidentes de zona. Ellos dan los vistos buenos, y el presidente nacional, el pastor Miguel Bedoya, Dios lo bendiga, él también da el visto bueno de la tarea que estamos haciendo. Clemencia, aunque es un grupo pequeño, ante la IEC tiene buen referente por su permanencia, por su trabajo, por su constancia, y Dios va a bendecir esa perseverancia y constancia que hemos tenido, porque nuestra obra, la obra que estamos edificando acá, está siendo construida con elementos duraderos. Entonces, la obra va a ser probada. ¿Amén? Amén. Y dice que cada uno será recompensado, ¿cierto? Versículo 13, y la obra de cada cual, el fuego la probará. Versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La tarea que hacemos para la obra del Señor, 1 Corintios 15 dice que ningún trabajo en la obra del Señor es en vano, que lo que hacemos sigamos creciendo en la obra del Señor, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Va a llegar un momento en que el Señor le va a premiar por su fidelidad en la construcción de la obra del Señor. Quizás no como el perito arquitecto, pero sí como alguien que está colaborando para colocar los fundamentos, para colocar las piezas claves dentro de la iglesia. Yo quiero ser recompensado. Por tanto, mi tarea es hacerla bien, hacer las cosas bien, para recibir en los cielos recompensa de parte de nuestro Señor. Sin embargo, hay algunos que no van a recibir una buena recompensa. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Cuál es la pérdida? Invirtió tiempo, invirtió materiales, pero usó los materiales incorrectos. Hizo la casa con paja, después la hizo con madera y no se atrevió a hacerla con ladrillos. La obra de ese será probada y se quemará, será probada en el día del juicio, que de tal la calidad de esa construcción, la calidad de ese edificio, la calidad de esa obra. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto quiere decir que en el día del juicio, algunos será evaluada su tarea y se encontrarán que no sobreedificaron con los materiales correctos. Va a permanecer la obra, ¿por qué? Porque el fundamento es uno, Cristo. Pero el resto del edificio caerá por piedra, ¿por qué? Porque ha sido edificado con materiales incorrectos. Las almas permanecerán. Las personas que han sido establecidas en esa iglesia permanecerán porque tienen un fundamento. Pero el líder decidió, vamos a poner otra cosa. ¿Quién dijo que orar? ¿Quién dijo que leer la Biblia? O sea, vamos a inventarnos otras cosas más llamativas para el mundo. Esa obra va a ser
probada. Y va a encontrarse el tipo, la persona que edificó y los edificadores junto con él, de que no encontrarán recompensa por la tarea que hicieron, porque usaron los materiales inadecuados para la obra. Entonces, unos serán recompensados y otros no serán recompensados. Finalmente, lo que estamos construyendo es lo que Pablo dice en el versículo 16. Yo, les voy a ser sincero, yo malentendí este versículo mucho tiempo, pero estudiándolo en esta semana, lo entendí de manera correcta. Dice el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Yo pensé en un momento de mi vida cristiana que se refería a que yo de manera personal tenía que cuidarme como hijo de Dios, porque yo soy templo del Espíritu Santo, lo cual es verdad, y lo cual es cierto, yo debo cuidarme, debo cuidar mi santidad, mi vida espiritual. Sin embargo, el llamado de atención no es tanto para la persona de manera individual, sino para el arquitecto y para los edificadores, que están edificando mal el edificio de Dios, y que a la larga el material que están utilizando va a ser un material que va a destruir el templo de Dios. El material que estaban utilizando los corintios para construir la iglesia era un material de división. Estaban utilizando la división, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y tarde que temprano, si Pablo no tomaba cartas en el asunto, esa iglesia iba a ser destruida, iba a ser acabada. ¿Por qué? Porque la división es un principio del reino de las tinieblas. Y el apóstol Pablo lo que está haciendo es un llamado de atención a los arquitectos de la obra, a los sobreedificadores de la obra, que tengan cuidado con el templo de Dios y cómo lo están edificando. De madera y futuramente de material que tenemos, no, la vida de las personas. Si yo le doy a usted un alimento a base de madera, de heno o carasca, cuando le venga la prueba, usted no se va a sostener. Porque usted dijo, pero es que el pastor me predicó que yo iba a ser siempre próspero. Y tengo la nevera como una piscina. El pastor no se ha cumplido esa palabra en mí, no. O sea, dando un alimento perecedero. Pero si le digo, el Señor en medio de las pruebas es poderoso para asistirte, y si Dios quiere bendecirte, Él lo hará. Ya la persona tendrá un alimento más sólido, porque no estará en miras a que, ¿y cuándo Dios me va a hacer multimillonario? Porque tenemos un fundamento sólido. Entonces, el llamado de atención es para mí, es para los líderes, es para todos los que se involucran en la edificación del edificio de Dios, que es cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno construye de una manera diferente, el dueño de la iglesia va a decir, con que sí. Tú querías construir mi iglesia a la manera tuya. La obra de cada uno será aprobada, pero también el arquitecto y los edificadores serán aprobados. Qué bueno es que el Señor nos vea haciendo poco, pero haciéndolo bien, para la gloria del Señor. O haciendo mucho, pero haciéndolo bien, para la gloria y honra del Señor. Somos el templo de Dios, somos el edificio de Dios, somos una iglesia en construcción. Y esta iglesia, Centro Evangélico, nosotros como iglesia local, seguiremos siendo construidos hasta que Cristo venga. Amén. Diga a la persona que está a su lado, eres iglesia en construcción.